Hola habitantes en el país de los jóvenes, soy Carlos y nos encontramos con otra entrevista muy interesante. Hoy pues estamos acompañados acá en el país por Jorge Jiménez. Él va para candidato a diputado por el Partido Productividad y Trabajo, PPT. Él nos va a contar datos muy interesantes de su participación, también nos va a contar detalles sobre esa visión que tienen como partido, pero también nos va a contar de su vida, porque siempre es interesante conocer un poco más al candidato. Bienvenido, Jorge, es un gusto que estés aquí en el país de los jóvenes. Muchas gracias, Carlos. Pues estoy a las órdenes. Pues gracias, mira, pues primero que nada, yo creo que es interesante conocer un poco de tu vida para que los jóvenes o la persona que mire esta entrevista sepa quién es Jorge Jiménez. O sea, contanos un poquito de tu familia, contanos también de tu infancia, tu adolescencia, pues qué estudiaste, porque también es interesante también tener esa trayectoria. Gracias. Bueno, en principio, contarte que por accidente o azares del destino, mi madre guatemalteca viaja con mi papá, que era nacido en Costa Rica, de vacaciones a Costa Rica, y bueno, se quedan por varios años, las vacaciones se alargan, y bueno, ahí nazco. Nací en Costa Rica en el año 67, estuve 3 años viviendo allá, de ahí también regresamos a Guatemala, así que tengo el derecho de ser guatemalteco como que hubiera nacido acá, en realidad, por ser hijo de madre guatemalteca. Y bueno, desarrollo mi vida, mi infancia y mi adolescencia en Guatemala, en un ambiente normal, gracias a Dios, un ambiente de familia donde éramos 5 hermanos, yo soy gemelo, entonces éramos una marimbita, y trabajamos, bueno, estudiamos en Guatemala, estudiamos en un colegio católico cristiano y bueno, nos graduamos de ahí. Yo ingreso a la universidad a estudiar administración de empresas. Luego, pues por cuestiones de trabajo me dedico más a la parte social con una visión empresarial. Y entonces me dedico pues a la consultoría desde hace muchos años. Sin embargo, desde el año 2003 empiezo a incursionar en la política como un asesor técnico, más que un dirigente, era un asesor que analizaba más la problemática social, cómo realmente los partidos tenían que convertirse en lo que realmente, para lo que realmente están diseñados, que son los canales de comunicación del gobierno a la población. Ellos son los canales de comunicación. Sin embargo, no sucedía eso. Los partidos se convertían en vehículos electorales, tenían una vigencia de promedio de 8 o 10 años. Pues en Guatemala tenemos un país con un alto cementerio de partidos políticos porque perdieron el sentido. Entonces, después de muchos análisis y conjuntándonos con una cantidad de técnicos y gente seria, experimentada, que quería motivar la participación ciudadana, que era el gran elemento que veíamos que faltaba en todo esto. Y entonces, pues fundamos en el año 2011, iniciamos el proceso más bien de fundar el Partido Productividad y Trabajo, que tenía como el gran reto el promover la participación ciudadana, particularmente en crear una nueva generación de políticos, entendiendo la política como la ciencia o la técnica dispuesta a servir. La técnica que nos permite a los políticos verdaderamente políticos entender que estamos para servirle a los demás, que mientras hayan asimetrías sociales en un país, debe estar dispuesto una generación de políticos que vayan a resolver esa problemática, el equiparar las condiciones de un país.
Cuando hablas, Jorge, del tema de preparación, pues esto va obviamente relacionado con una formación, con una visión también de lo que estás comentando, ¿cuál fue la respuesta de las personas? Porque muchas veces en la población dicen, bueno, no están preparados, no conocen, pero quieren ser parte de, o quieren llegar a tomar ciertas posiciones dentro del gobierno, dentro del Estado. ¿Cómo ustedes, digamos, en esa preparación forman a una persona? Bueno, en principio yo te diría que el elemento clave de la formación política y es cómo conectar al ciudadano que está a lo mejor externo de una problemática. ¿Cómo conectar a ese ciudadano a la vida de otros ciudadanos que a lo mejor sus condiciones no son mejores que la de él? Es acercarlo a una realidad. Guatemala tiene en su territorio muchas Guatemalas, con características, con visiones, con idiosincrasias totalmente diferentes, en muchos casos opuestas, en muchos casos ambiguas, en muchos casos invisibles. ¿Y cómo acercar entonces sobre todo a la gente que tenía algún nivel de privilegio en este país? Y cuando hablamos de privilegio es porque tiene empleo, porque tuvo acceso a la educación superior, porque tuvo condiciones económicas que le permitieron pues, salir adelante, sobrevivir y disfrutar de las posibilidades y recursos de un país tan rico como Guatemala, pero que el 80% de la población, y sobre todo de una población joven mayoritariamente, no tiene ese acceso. Entonces, ¿cómo conectarlo? Ese era el gran reto. Era hacer conciencia social. Cuando nosotros nos plantearon y empezamos a diseñar el partido, nos preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué ideología son? Porque como que esos son los conceptos que tenés que cubrir como requisito, pareciera. Y yo decía, pues no tenemos una ideología, pero es un escándalo no tener ideología. No, tenemos que construir una ideología que se adapte verdaderamente a esos requerimientos de una sociedad cambiante, diferente, pluricultural, multilingüe, pluriétnica, que es una riqueza en realidad enorme Guatemala, pero que pareciera ser que si no conectábamos a los ciudadanos en su participación, en su corresponsabilidad, pareciera ser que toda esa riqueza cultural, antropológica, sociológica, más bien era contra nosotros mismos los guatemaltecos. Entonces lo que hizo como efecto los oportunistas politiqueros era que nos dividieron como sociedad. Y entonces todo era sectores. El sector indígena, el sector no indígena, el sector de la mujer, el sector del varón, el sector del agrícola. Crearon divisiones de alguna forma. O sea, nos clasificaron de una manera que era una mayor facilidad de controlar. Esa llegó a ser mi conclusión de ese sistema de partidos políticos que estaba colapsando porque lo que no hacía era una integración social, donde decía, bueno, señores, nuestra visión de país debe ser esta, tenemos estos recursos disponibles, tenemos que actuar en esta función. No, sino que cada vez era más división, y eso nos alejaba de una posibilidad de desarrollo. Y nos sigue alejando si no tomamos una decisión concreta. Ese concepto de desintegración o dispersión social que hay es lo que ha generado pues, un país tan asimétrico en primera instancia, pero también con tantos rostros, en donde las oportunidades de la mayoría de la población se pierde, y todos estamos en las emergencias del día a día, en las preocupaciones del día a día, en cómo sobrevivimos, en este país, cómo subsistimos. Esa es como que la regla número uno.
Todos cuestionamos el tráfico, pero somos parte del tráfico, porque todos queremos tener carro, porque todos los que podemos hacemos más conflictivo todo nuestro sistema, porque nos convertimos en seres sumamente individualizados como sociedad, es mi percepción. Y entre más individualizados es una sociedad, más indiferente es hacia los demás. ¿Me explico? Entonces, creo que el gran reto del PPT fue cómo desarrollar una estructura capaz de atraer al indiferente, de cómo atraer a ese ciudadano que quería sentirse un guatemalteco, que su país le daba una oportunidad de vida a él y a los suyos. ¿Cómo hacía para construir esa oportunidad si parecía que se encontraba con demasiados muros? En principio, un muro de un gobierno indolente, un gobierno o un Estado indiferente también a la problemática, porque estaba resolviendo lo que emergentemente le sucedía. O sea, había una manifestación, entonces resolvía el tema de la manifestación. Y así nos hemos pasado la era democrática en este país. Entonces, quisimos atrevernos a hacer algo diferente para, pues, intentar lograr resultados diferentes. En la parte, me imagino, pues ya lo tienen ustedes también, es un plan de gobierno, son propuestas, pero hay una parte bien interesante con lo que estamos hablando y creo que es la confianza de la población, ¿verdad? Y eso es un tema que también se tiene que ganar y creo yo que todo partido político debe de ponerlo en sus puntos ahí de agenda, porque es ganarse la confianza, es la credibilidad. ¿Cómo trabajan ustedes esa parte para la población? Sí, mira, Carlos, yo estoy convencido que para poder transmitir confianza tengo que ser ejemplo. El político tiene que recuperar esos valores de honor, de orgullo, de servirle a un país, de tener una investidura como funcionario público. Tiene que rescatar esos verdaderos valores para que una generación se sienta orgullosa de sus dirigentes y que quisiera imitarlos. Entonces el ejemplo tiene que ser un elemento primordial y eso inicia desde lo interno de las mismas organizaciones partidarias. Nosotros en los estatutos, por lo tanto, establecimos algunas reglas que nos permitieran garantizar no caer en los abusos y en los juegos del sistema de partidos políticos. Yo te diría, primero, es que en nuestro partido no puede haber una reelección y reelección y reelección de los dirigentes. Tenemos límite para ser reelectos solo una vez en cualquier puesto dirigencial del partido. Y eso ya nos permitía saber que teníamos que hacer un relevo generacional para que tomaran las pautas. El segundo elemento estatutario, creo que clave, es que nosotros como organización no podemos decidir sobre las estructuras distritales o departamentales y municipales. La dirigencia nacional no decide sobre los liderazgos de nadie. Eso quiere decir que en Quetzaltenango los candidatos a diputados o los candidatos a alcaldes fueron decididos por los quetzaltecos de nuestra organización. Yo soy el encargado de la organización nacional y te puedo confesar que no conozco ni a muchos candidatos que están usando obviamente la estructura para poder participar. Esa era una garantía de participación ciudadana. Tampoco éramos una organización que solicitaba un aporte económico para garantizar su participación. Eso es prohibido en nuestra organización política. Es la voluntad, es el liderazgo, es sus méritos sociales los que lo hicieron ser nombrado y postulado dentro de una asamblea municipal. Y nuestra dirigencia nacional, nuestra máxima autoridad es el Comité Ejecutivo Nacional, como lo establece la ley. Pero en nuestro caso, el Comité Ejecutivo Nacional es integrado por todos los secretarios departamentales del país. Quiere decir que nuestro partido es
dirigido por los departamentos. Y eso hizo que también no hubiera un sentido de club, digamos, el grupito de la foto, la rosca que normalmente sucede en los partidos políticos. Pero se vuelven corresponsables, digamos, de Pero toda... asumen la corresponsabilidad de dirigir una institución para fortalecerla y volverla institución pública de carácter social y de largo plazo, no un vehículo electoral que se activa cada 4 años cuando hay elecciones, sino nuestras sedes están abiertas desde el 2011 y nosotros es nuestra primera participación. ¿Y cómo se mantiene nuestra estructura? Por aportes internos de cada uno de los lugares. Entonces yo creería que por ahí inicia, por el ejemplo, y por intentar hacer un cambio realmente, atreverse a darle oportunidad a una nueva generación de políticos. Ok. Bueno, y entonces empieza todo este análisis también dentro de ese plan de gobierno que tienen ustedes y generan, me imagino, un diagnóstico de la experiencia que tienes o que tiene toda tu gente, a tomar en cuenta cuáles son las prioridades para el país, ¿verdad? Porque Guatemala también creo que necesita, digamos, algunas cosas como muy de ya, ¿verdad? De empezarlas a trabajar. ¿Qué fue lo que ustedes como PPT dijeron? Esta es nuestra punta de lanza, con esto tenemos que trabajar. No es que se descuiden muchas otras áreas, porque todo es importante, pero para ustedes, ¿cuáles son esos puntos interesantes de trabajo? Bueno, nos hicimos una discusión en donde llegamos a la conclusión que nosotros vivíamos en un país rico de gente pobre. Y encontramos que no tenía sentido. Entonces empezamos a analizar qué le aporta el guatemalteco verdaderamente al país y al mundo. Realmente, ¿qué le aporta el guatemalteco? Pero también nos preguntamos qué le aporta el mundo y Guatemala al ciudadano guatemalteco. Y bajo ese planteamiento empezamos a ver de dónde surgían el origen de las asimetrías sociales. Y caímos en cuenta que el gran problema era el empleo, la falta de oportunidad en este país, la mala distribución de la riqueza. Y cuando hablamos de la mala distribución, no estoy hablando, por favor, de que hay que quitarle al rico para darle al pobre. Es una estrategia pésima. Sino que para erradicar la pobreza tenemos que generar riqueza y para generar riqueza hay que hacer más ricos. Y para que hayan más ricos tenemos que generar oportunidades. Entonces el empleo, no solo desde el punto de vista social, era el elemento dignificador de la persona, cuando la persona puede subsistir por sus propios recursos, por sus propios medios, le da dignidad. Pero por otro lado también el empleo era el elemento activador de un proceso de productividad en el país. Y por eso nuestro nombre, Partido Productividad y Trabajo. Entonces el empleo era el concepto y empezamos a analizar cómo hacerlo y veíamos que encontrábamos problemas en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte propiamente económica, que el empleo no se daba porque habían falencias en las estructuras legislativas y jurídicas del país. Entonces, por eso el reto de lanzarnos en nuestra primera experiencia con un plan legislativo basado en un sistema nacional de empleo, en donde tenemos que ir a cambiar y reformar leyes que no están permitiendo ese desarrollo a los jóvenes. Y voy a poner el caso de educación. Actualmente el sistema educativo es un sistema académico, de conocimiento científico, pero es un sistema que no genera competencias laborales. ¿Y por qué? Porque el joven, tenemos más o menos 200,000, 250,000 egresados cada año. ¿De qué? De peritos contadores, de maestros, de secretarias, de bachilleres, que no coinciden con una oferta laboral en el mercado. Entonces no tienen competencias para incursionar y entrar al mercado. Entonces el sistema educativo tiene que cambiar, tiene que generar esas competencias y eso es a través de crear dentro del mismo sistema educativo una formación para el trabajo. Es decir, bueno, un poco como lo que hace INTECAP, es carreras técnicas, es
Es decir, necesitamos más soldadores, necesitamos más operativos, especialistas en computación, en tecnología, en telecomunicaciones, con idiomas, para poder ser accesibles inmediatamente al mercado. Entonces, el sistema educativo tiene que reformarse. El sistema de salud tiene que reformarse porque tenemos una población con altos índices de nutrición. Y al ser desnutrida una persona, pues pierde No produce igual. No produce igual, no tiene capacidades intelectuales y físicas ideales para poder accesar o emprender sus propios proyectos. Entonces también hay que hacer un cambio en el sistema de salud, que sea un sistema de salud más preventivo, más nutricional, más en un concepto para preparar a una generación que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero que tenemos que tener la responsabilidad de establecer las condiciones en una visión diferente. Yo por lo menos no soy de la idea de estar promulgando leyes sueltas, dispersas, de momento, porque un sector determinado te lo solicita. Tenemos que tener visión de largo plazo. Y tomar en cuenta, digamos, que el ciudadano es un ser integral, digamos, ¿verdad? Digamos, en su concepto de necesita la salud, necesita la educación, necesita el fortalecimiento, necesita la seguridad, necesita, o sea, toda esa parte que al final le va a mover a un país por completo. Sí, por ejemplo, en un país tenemos que forzar a que este país le otorgue cobertura social, es decir, salud, educación, seguridad en general a sus ciudadanos. Y vemos, por ejemplo, que el ICS le da cobertura, lógicamente, a un sector que aporta, pero el sistema de salud público está tan colapsado porque pasa en problemas administrativos que no tiene la visión de desarrollar un concepto. Y tenemos un problema de seguridad alimentaria, por ejemplo, no solo desde el enfoque de salud, sino también desde el enfoque económico. Es decir, no producimos ya, cada vez producimos menos nuestros propios alimentos y eso hace que nos encarezca el costo de la canasta básica. Cuando tenemos capacidades reales para hacerlo, porque el guatemalteco es creativo por naturaleza, es eficiente, es cotizado dentro del mundo laboral por su personalidad, pero hay algo que está desconectado. Es que no está conectado con el sistema económico, no está conectado con el sistema de salud, no están conectados, porque perdimos el sentido, Carlos, como sociedad, porque entre más divididos cada quien quería sus propias leyes. Y perdió de vista el bosque, solo vio su árbol. Hoy tenemos que tratar de atrevernos como sociedad a ceder, a creer, a confiar, a valorar la meritocracia, a empezar a empujar a una sociedad y a una generación necesitada y ávida y con cualidades para hacer de este país un país exitoso. Y es que ahí es en donde empieza también el trabajo hacia una visión de país, hacia una identidad hacia el país, al amor hacia Guatemala, digamos, ¿verdad? Porque para no convertir una sociedad individualista, como lo comentaste, sino realmente trabajemos todos, pues, porque todos tenemos que salir adelante en esto. Y a un amor, perdona Carlos, un amor no romántico. No, de un trabajo. Un amor comprometido con el país. Sí, tener esa pasión de decir, bueno, vamos a salir adelante. Tengo que dar algo, tengo que aportarle a este país. No solo es de recibir y bueno, ya que me quedo, a ver cuándo viene el otro partido y me va a dar otra cosa, viene el otro esperando. Entonces, la idea y el reto que tenemos dentro del PPT era cómo construir una sociedad más participativa en lo que establece precisamente nuestro régimen republicano como país, que estamos divididos en tres poderes, pero que a la vez somos una democracia que no solo representativa, sino participativa. Y el que menos participa es una sociedad. Entonces, cada año, o cada 4 años, perdón, estamos eligiendo o con el concepto del menos peor, o con el concepto de Altín Marín. Y yo puedo
dar fe, Carlos, que hay mucha gente comprometida con el país. A lo mejor no tiene los recursos o la maquinaria electoral para ponerse al servicio del país. Y eso es lo que estamos construyendo, una plataforma que permita a cualquier ciudadano comprometido con su país que quiera servir. Ahí está la plataforma, ¿verdad? Guatemala, digamos, ahorita en los datos que se tienen en el tribunal, aproximadamente 3,5 millones están entre los 18 y 35 años. Es una población bastante joven la que puede ir a votar, obviamente de todo el rango grande de edades que hay, pero es motivar a la gente también joven que se pueda acercar, que pueda participar, no solo con su voto, sino también participar de otra manera, ¿verdad? En tu caso como Jorge, ¿qué le podrías decir a toda esa juventud para que se anime a participar no solo en las elecciones, sino a tener una participación más activa en el país? Que tengan una participación que si les gusta, digamos, el camino a través de un partido político, de esa participación, que es importante, ¿verdad? Tomar acciones importantes en el país, como decís, no solo de enamoramiento, de yo apoyo a Guatemala, sino un enamoramiento de acciones. ¿Qué le diría Jorge a toda la juventud? Bueno, yo estoy convencido que la juventud de Guatemala no solo es el futuro de Guatemala, sino es el presente de Guatemala y que tiene un gran compromiso con un país que está con la posibilidad de dar oportunidades de desarrollo para todos, pero que tenemos, y lo digo con todo respeto, que tenemos que ver que el mundo no es la distancia entre la pantalla de un teléfono y a la distancia entre mis ojos. Que el mundo es 108,000 kilómetros por lo menos el mundo guatemalteco. Un territorio maravilloso, pero con muchas dificultades, pero con muchas posibilidades de desarrollarse. Que tenemos que tener solidaridad, que tenemos que saber que si tuvimos privilegio de tener estudios, de tener comida a los 3 tiempos, el 80% de la población no tiene esos privilegios y tenemos que apostar por ellos, por lograr que este país realmente vuelva a tener la posición que tuvo a nivel centroamericano como la hermana mayor. La más poderosa, la que era la guía de los demás países centroamericanos en todo sentido. Hoy no lo es, hoy tenemos que rescatar esos valores, sentirnos orgullosos realmente de lo que tenemos, pero que nuestro gran capital es su gente. Y creo que tenemos esa gran oportunidad. El sistema de partidos políticos es un canal de participación, no es el único, pero creemos que a través de los partidos políticos vamos a modificar el qué hacer de esa ciencia o de esa técnica que es la política y de regresarla a su sentido más lógico, que es el de servir a los demás, porque el poder está ahí, el poder está en servir a los demás y no servirse a los demás. El poder llegar en un momento determinado a tener no solo una excelente selección de fútbol, porque hay calidad, hay uso de tecnología, hay preparación, hay trabajo, sino también porque tenemos a los mejores científicos en la universidad, a los mejores investigadores, a los mejores emprendedores. Guatemala tiene la capacidad de darlo, estoy convencido de eso. Queremos que participen, infórmense, investiguen quiénes de los actuales candidatos han hecho, no que pretenden hacer, sino que ya hicieron, que ya aportaron. Investiguen su vida, pero sobre todo denle la oportunidad y la confianza a un sistema en el cual ellos sean corresponsables también. Es una etapa clave en Guatemala. Estoy convencido que Guatemala está en una encrucijada. O logramos el desarrollo o vamos a tener índices de desarrollo humano mucho más tristes que países como Haití o países africanos. Estamos en ese juego y no es solo responsabilidad de los políticos y dirigentes.
El desarrollo de una nación radica en la voluntad, en la productividad, pero sobre todo en el liderazgo de sus habitantes y no de sus gobernantes. Es entonces hoy el reto para todos los guatemaltecos. Integrémonos, unámonos con una visión de desarrollo. No importa las formas de verlo. Tenemos que encontrar coincidencias y no diferencias. Y creo que Guatemala tiene esa capacidad de hacerlo. Pues Jorge, mira, qué gusto conocerte, que hayas visitado el país de los jóvenes, que nos des toda esta información tan interesante y vamos a seguir nosotros con más entrevistas porque nosotros siempre creemos que el joven que se informa sabe decidir en todos los ámbitos y más ahora que toca este periodo de elecciones. No dudamos que todas estas entrevistas van a servir a muchas personas porque el joven también la comparte con sus familias, con sus amigos y esa es la idea. Así que muchas gracias por haber visitado el país y pues las puertas están abiertas y a todos ustedes continúen, miren, entren al paisdelosjovenes.com porque hay mucha información interesante de las elecciones 2019 con estas entrevistas que nos abren pues un panorama de quién es el candidato, a conocer un poco más de su experiencia, de los conocimientos que tiene, de lo que quieren lograr al llegar a esos puestos que ellos están en este momento pues optando y que le están diciendo a toda la población guatemalteca, yo puedo ser esa persona que puedo hablar por ustedes en determinado puesto para hacer crecer Guatemala. Así que muchas gracias, sigan presentes aquí con el País de los Jóvenes porque traemos muchas cosas interesantes para todos ustedes. Nos vemos a la próxima.